Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a tocar hoy la unidad número 4, que dice: creo en el Espíritu Santo que vive en la iglesia, ¿no? Miren, la introducción comienza diciendo: en la presente unidad, nuestro objeto de estudio será la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, cuyo tratado en materia teológica se denomina neumatología. Lo primero es la nomenclatura, ¿no? Se habla de neumatología porque justamente Hagios Neuma puede ser el nombre del Espíritu Santo, Santo Espíritu. Neuma. ¿Vieron la palabra neumático? Viene justamente también de neuma. ¿Qué tiene que ver? Neuma es aire o es soplo. Es también la forma de traducir en un punto el ruach del sustantivo en hebreo que significa soplo justamente, que es el que se utiliza cuando Yahvé insufla aliento de vida por las narices del hombre, ¿no? Eso es un ruach. También cuando se habla del Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, en Génesis 1 también se habla de ruach, que también allí se puede traducir por neuma, en la Septuaginta. En otras palabras, la palabra neuma traduce muchas cosas, pero siempre en relación a este soplido, a esta cosa sutil, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es ello, ¿no? Es aquello que viene de Dios. Mejor dicho, es aquel que viene de Dios, ¿no? Un problema teológico muy interesante que ha dividido la Iglesia en Oriente y Occidente en un punto, uno de tantos problemas, ¿no? Ha sido esta consideración de si el Espíritu Santo viene de Dios y del Hijo, o si viene solamente de Dios Padre. Así es como en un punto se puede también justificar ese cisma del año 1054 entre Oriente y Occidente. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vayamos a nuestro tema: el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿No? Acá comenzamos diciendo en el cuadernillo que es una persona de la Trinidad bastante olvidada, a la cual nadie reza. ¿Por qué? Porque se la ha dejado a un lado por la cristología, ¿no? Y también por tratados de Dios Padre que han sido amplísimos en la época moderna. Muchos de nuestros santos que hoy en día veneramos como los grandes del siglo XX, siglo XXI, en cuanto a la veneración, no en cuanto a que han existido en ese siglo, por ejemplo Teresita de Lisieux, han escrito bellísimas cosas sobre la paternidad de Dios. Muchos han escrito sobre la paternidad de Dios, y a su vez gran cantidad de teologías en cuanto a su sistema son cristocéntricas, es decir, hablan de la segunda persona de la Trinidad. Pero poquísimas son neumatológicas o neumacéntricas, si se quiere decir, o espiritocéntricas, porque es así, las dos palabras son latinas. Por este motivo, se nos complica un poco el diálogo sobre el Espíritu Santo, si bien no es imposible, ¿no? Porque tenemos el dato revelado. El Espíritu Santo visita a María. El Espíritu Santo guía a Jesús, o mejor dicho, también guía a San Pablo, ¿no? Sobre todo guía a San Pablo, ¿no? El Espíritu Santo también es algo que el mismo Cristo nos da, o nos lo da a partir de la cruz, como dice San Juan, o lo hace cuando en Hechos 2 recordamos su venida sobre los apóstoles y la Virgen María, ¿no? Y también en muchísimas ocasiones Jesús ha hablado sobre el Paráclito que vendrá y nos explicará todas las cosas que no hemos entendido cuando Él estaba aquí presente, ¿no? Y también grandes teólogos han dividido la historia en tres: en la historia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la que nos toca a nosotros después de la ascensión de Cristo. Por este motivo es importante, y se hace inclusive hasta urgente, hablar sobre el Espíritu Santo, siendo que Él en un punto es aquel que inhabita en los corazones de los cristianos. El Catecismo de la Iglesia Católica, pueden consultar en la página del Vaticano, en el número 683, comienza con una frase esencial para hablar acerca del Espíritu Santo, que es el capítulo 3 de la primera parte, que dice: creo en el Espíritu Santo. Recuerden que está estructurado según el credo, ¿no? Según los artículos de la fe. Y cuando comienza a hablar acerca del Espíritu Santo, no lo hace si no es en relación a Cristo. Miren, cita acá la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, que San Pablo escribía: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Eso último es de Gálatas 4:6. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre.
¿no? Esa cita es bellísima porque lo que hace es unir a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu de su Hijo. Eso es una concepción bien joánica, ¿no? Porque el Espíritu Santo puede ser considerado como una persona totalmente distinta, como vemos que actúa, por ejemplo, tan seguido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, actúa en muchísimas ocasiones, que lleva a los apóstoles de un lado a otro. Bueno, acá tenemos una concepción bien joánica en cuanto que hablamos de que viene de Cristo, el Espíritu de Cristo, porque en la cruz Cristo exhala, dice ekneumatos, dice que saca su espíritu. Es es el Pentecostés joánico para muchos exegetas, porque ahí sí es cuando Jesús nos confiere el Espíritu Santo que nos acompañará por el resto de la historia. Siguiendo la lectura del Catecismo, vemos una cita de San Ireneo que dice: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. No. En otras palabras, parece así que se hablara de una cierta escalera, ¿no? Está el Espíritu, después viene el Hijo, después viene el Padre. Recuerden que en muchas ocasiones Jesús ha dicho: quien me conoce a mí conoce al Padre. Podemos decir lo mismo con el Espíritu: quien me conoce a mí, diría el Espíritu, conoce al Hijo. Y el Hijo repite: quien me conoce a mí conoce al Padre, ¿no? En otras palabras, es un camino de regreso a la casa del Padre, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, para nosotros cristianos, refiere también a vivir en comunión. Recuerden que el Espíritu Santo despierta ese don para poder evangelizar en los apóstoles en Hechos 2, justamente para la fuerza de su misma iglesia, ¿no? Vivir en el Espíritu es, por lo tanto, vivir en santidad y vivir también en un don constante hacia los demás. Por este motivo las personas son enviadas, los apóstoles son enviados a poder proclamar el Evangelio en diversos idiomas para que así todos los puedan comprender. Esto es un gran avance dentro de la eclesiología, pero a su vez y sobre todo es bellísimo ver aquí la conexión existente entre el pueblo de Dios y el Espíritu Santo, que no los deja a la merced, a la buena de Dios, como bueno, en este caso no se podría decir así, no los deja sueltos o libres para hacer cualquier cosa, sino que en realidad los dirige. Y con libertad ellos aceptan y eligen ser dirigidos por el Espíritu. También el Espíritu es signo de la gracia. También, porque la gracia que está en nosotros, que Dios crea en nosotros, es también una forma de inhabitación del Espíritu Santo que nos hace similares al Hijo. Vamos a ver ahora en la Suma de Teología, en la primera parte de la Suma, en la cuestión 37, artículo 2, Tomás se pregunta: ¿el Padre y el Hijo se aman o no se aman por el Espíritu Santo? ¿No? Tocaría ahora observar brevemente el Tratado de Trinidad, donde se habla del Espíritu Santo en cuanto a sí mismo, porque hemos visto, por ejemplo, aquí que hablábamos de su consecuencia en la historia, ¿no? De cómo acompaña al pueblo de Dios, muchas otras cosas. Sin embargo, también restaría para nosotros decir algo acerca de él a partir de la intimidad misma de Dios uno y trino. Por eso allí Tomás, ante la pregunta: ¿el Padre y el Hijo se aman o no se aman por el Espíritu Santo?, va a responder que sí. Pero una cosa importante aquí es justamente observar cómo el Espíritu Santo es ese amor que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Para afirmar esto, hace falta rever lo que está antes, no en la Suma de Teología. Se los voy a contar. Dios es uno, Dios no tiene división. Lo que nosotros hablamos aquí de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no son sino una diferencia por oposición relativa, en el sentido de que entre ellos existe una relación y que esa relación es justamente lo que genera un tipo de oposición en términos absolutos. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, siendo Padre, no es Hijo, y siendo Padre tiene un Hijo. Y el Hijo, siendo Hijo, no es Padre, y siendo Hijo tiene un Padre. Ahora, ese tener, en realidad, en Dios, está traducido por el amor.
Piensen ustedes que en Dios evidentemente no hay imperfección, es todo perfección, ¿no? Por lo tanto, en Dios no hay nada que odiar, es todo para amar. Y dado que Dios es uno, entonces Dios es simple. La simpleza de Dios radica en que no hay composición en Él, ¿no? ¿Composición qué sería? Decir yo soy esto y tengo lo otro, o yo soy esto y también lo otro. En Dios no se da esto. Entonces, lo que tenemos que decir, esto lo pueden observar en la Suma Teología, primera parte, cuestión número 5. Lo que tenemos que decir, por lo tanto, es que todo aquello, entre comillas, que está en Dios es Dios. Así, esa nota fundamental que es la simpleza, nos da a nosotros una pauta para decir, pues bien, si el Hijo y el Padre son Hijo y Padre, es decir, son dos personas, y se aman, porque hay una acción, evidentemente, aunque es una acción personal porque son personas, esa acción no puede ser otra cosa que Dios. Y es así como esa acción de amarse entre el Hijo y el Padre es también revelada ante nuestra inteligencia como la identidad propia del Espíritu Santo, ¿no? Así el Espíritu Santo es el amor que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. En la solución de este artículo número 2 de la cuestión 37 de la prima pars, dice, hay que decir, este problema entra en dificultad cuando en la frase el Padre ama al Hijo por el Espíritu Santo, el ablativo se toma en sentido causal, por el cual parece que el Espíritu Santo sea el principio del amarse el Padre y el Hijo. Esta acepción es inaceptable, evidentemente. Por eso algunos dijeron que la frase el Padre y el Hijo se aman por el Espíritu Santo es falsa. Añaden que Agustín se retractó de esta frase de modo equivalente cuando se retractó de esta otra. El Padre es sabio con sabiduría engendrada. Otros dijeron que se trata de una proposición impropia, cuya explicación es el Padre ama al Hijo por el Espíritu Santo, esto es por amor esencial, que se apropia al Espíritu Santo. Otros dijeron que el ablativo tiene sentido de signo y se aplica diciendo el Espíritu Santo es signo de que el Padre ama al Hijo, esto es en cuanto procede de ellos como amor. Otros dijeron que el ablativo tiene sentido causal formal, porque el Espíritu Santo es el amor con el que formalmente el Padre y el Hijo se aman mutuamente. Otros dijeron que el ablativo tiene sentido de efecto formal. Estos son los que más se acercaron a la verdad. Para demostrarlo, ahora vamos a ver la explicación de Tomás de Aquino. Para demostrarlo hay que tener presente que como las cosas generalmente son llamadas por sus formas, como blanco por la blancura, hombre por su humanidad, todo aquello que es llamado por algo en cuanto a esto tiene razón de forma. Ejemplo, este está cubierto por el vestido. Este ablativo tiene sentido causal formal, aun cuando no sea forma. Así sucede que algo puede ser llamado por lo que procede del mismo, y no sólo como el agente por la acción, sino también como por el objetivo de la misma acción, que es el efecto cuando el mismo efecto está indicado en el concepto de acción. Ejemplo, decimos que el fuego calienta por la calefacción, aun cuando la calefacción no sea calor, que es la forma del fuego, sino la acción producida por el fuego. Otro ejemplo, decimos que el árbol florece por las flores, aun cuando las flores no sean la forma del árbol, sino determinados efectos que surgen de ella misma. Por lo tanto, en esta línea hay que decir que en Dios amar es tomado en dos sentidos, esencial y nocional. En sentido esencial, el Padre y el Hijo no se aman por el Espíritu Santo, sino por su esencia. Por eso dice San Agustín en el capítulo 15 de Trinitate, ¿quién se atreverá a decir que el Padre no se ama a sí mismo, al Hijo y al Espíritu Santo más que por el Espíritu Santo? En esto se fundamentan las primeras opiniones mencionadas. En sentido nocional, amar no es más que expirar amor, como decir, es producir palabras, y florecer flores. Por lo tanto, así como se dice que el árbol florece por las flores, también
Se dice que el Padre se habla y habla a la criatura por la palabra, o el Hijo, y se dice también que el Padre y el Hijo se aman o nos aman por el Espíritu Santo o amor que procede. Vamos a explicar brevemente esto, no se preocupen. Vamos a retomar las últimas dos nociones. Dice que amar en Dios es tomado en dos sentidos, esencial y nocional. Porque el Padre y el Hijo no se aman en el sentido en que hace falta el Espíritu Santo para poder amarse, porque les faltaría algo en la su perfección misma, sino que en realidad lo hacen de forma esencial, amarse entre sí, no por causa del Espíritu Santo. No quiere decir que si no existiera el Espíritu Santo no se podrían amar. En realidad, decir esto último a su vez es impensable, ¿no? Porque es impensable pensar que aquello que existe desde la eternidad no existiese. Pero bueno, esto siempre estamos aquí tratando un poco de imaginación. En sentido nocional, amar no es más que expirar amor, dice Tomás, así como florecer no es nada más que dar flores. De esta manera, al amarse el Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo, expiran el amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es formalmente el amor del amar entre el Padre y el Hijo, ¿no? De todos modos, recuerden, como les había mencionado, que la simpleza de Dios impide pensar aquí que hay una acción distinta a las personas, como si fuera algo diverso a ellas, no, sino que aquí se habla de algo esencial. Por eso Tomás dice, amar es algo esencial en el Padre y algo esencial en el Hijo, ¿no? Y el amar mismo entre ellos, el amarse, produce el amor, como el florecer produce la flor. Así el Espíritu Santo es el amor que procede de ese mutuo amarse, ¿no? Y ese mutuo amarse es justamente lo que los orientales no quisieron aceptar y provocaron ese cisma en el 1054, como les mencionaba al inicio. Ese mutuo amarse. Bueno, esto era respecto al Espíritu Santo. Por eso allí en el artículo primero de la misma cuestión 37, Tomás dice que amor es nombre propio del Espíritu Santo. Dice, en Dios el nombre amor puede ser tomado en sentido esencial y en sentido personal. Sentido personal es el nombre propio del Espíritu Santo. Y en sentido esencial, como decíamos antes, es la capacidad de todas las personas divinas de poder de amarse entre sí mismas. Mejor dicho, no es capacidad, sino que es actualidad, porque es perfección misma. No hay en Dios movimiento alguno, porque el movimiento implicaría en un punto imperfección hacia una cosa que es perfecta. En Dios no hay esto, no existe esto, sino que hay una eternidad de acción, que es una acción constante, una acción en acto constante, es decir, ya realizada en un punto de que el amarse entre el Padre y el Hijo producen el amor porque son eternos. Y como la eternidad propia de ambos, que es también eternidad versada hacia una perfección, que no es que les falte, sino que es una perfección en el mismo amor que ellos mismos se tienen, el Espíritu Santo surge de allí, entre comillas surge, como una persona llamada amor, ¿no? Por eso amor es también nombre del Espíritu Santo, porque surge del mutuo amarse entre el Padre y el Hijo. Yo entiendo que esto sea un poco complicado, de hecho hay muchas cosas más que debería decir al respecto, pero no las digo para no crear mayores confusiones de las que quizás ya he creado. Así que vamos a retomar el cuadernillo después de haber visto esta cuestión 37 de la suma de teología, que es esencial cuando se habla del Espíritu Santo, ¿no? Por lo menos nos quedan dos cosas muy claras. Primero, que amor se dice de modo esencial y de modo personal respecto a Dios. De modo personal hablamos aquí del Espíritu Santo. Y segundo, que ese Espíritu Santo, que es amor, surge del mutuo amarse del Padre y el Hijo, que al ser eternos es también eterna la existencia del Espíritu Santo y es también Dios, por la simpleza misma que existe en Dios, que dice que todo aquello que está en Dios es Dios. Bueno, en el cuadernillo van a encontrar los distintos aspectos del Espíritu Santo a lo largo de la Sagrada Escritura, que son importantísimos, ¿no?
Ven como el Espíritu, al ser el amor, desciende sobre María para la concepción del Hijo de Dios. Entonces aquí se nos dice algo importantísimo, ¿no? Es el Espíritu de Dios el agente de esta acción, entre comillas, todo. ¿Por qué entre comillas? Porque es un misterio, no sabría decirlo con otras palabras. Pero bueno, es el Espíritu Santo aquí, el agente, esto lo dibuja, mejor, no lo que lo dibuja, lo pinta muy, muy lindo, Fra Angelico, en el cuadro de la Anunciación, restaurado tantas veces, que el Espíritu Santo viene como una luz sobre María, ¿no? Se ve inclusive el dibujo de la palomita y se ve arriba la mano de Dios que está entregando el Espíritu Santo a María, que está en posición de oración con la mano en el pecho y con un libro, con la cabeza inclinada delante del ángel que está anunciando aquello que está recibiendo. Es el Espíritu Santo que se posa sobre ella y que de esta manera concibe el Hijo de Dios. Allí lo bello de todo esto es observar las formas en las cuales se dibuja el Espíritu Santo, se pinta el Espíritu Santo para poder así significar algo de su propia esencia. Como luz, como paloma, ¿no? La paloma que es blanca, que es pura, que vuela, que aparece inclusive en la Sagrada Escritura, ese como paloma, y también como lenguas de fuego, ¿no? También no hay que perder de vista que el Espíritu Santo también se manifiesta como don. Los dones del Espíritu Santo, ¿no? De los cuales habla San Pablo, los dones son también infundidos en nosotros por el Espíritu Santo, ¿no? Y estos dones son una forma que tiene el Espíritu Santo de acompañar a la iglesia. Vamos a hablar ahora de la misión del Espíritu. La misión del Espíritu Santo respecto a la iglesia es el acompañamiento, ¿no? Además de la revelación, mejor dicho, de la explicación de la revelación de Dios en Jesucristo. El Espíritu Santo nos explica constantemente las Escrituras, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Esto cómo lo hace? Porque acompaña al pueblo de manera inefable, por ejemplo, en la persona del Papa cuando habla ex cátedra, por ejemplo, se proclama un dogma, siempre está allí metido el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, guiando a la iglesia, ayudándola a que no se equivoque, siempre que la iglesia esté atenta al Espíritu Santo, despertando en la misma iglesia dones, despertando carismas, ¿no? Que le enriquezcan y que demuestre justamente la belleza de ser la esposa de Cristo. Todo esto es obra del Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Nosotros somos fieles testimonios de esto, ¿no? Porque lo vivimos constantemente. Bueno, esto es justamente la obra del Espíritu Santo dentro de la historia. Tenemos que dar gracias a Dios justamente por esto, ¿no? Y el Espíritu Santo, por lo tanto, acompaña al pueblo, revelando, como decía antes, explicando la revelación de muchas maneras y despertando estos carismas. Por ejemplo, en las congregaciones religiosas, en las órdenes religiosas, son todas tan distintas que están expresando en sí mismas la esencia de un don particular del Espíritu Santo que se despierta para acompañar a la iglesia. Los dones que hemos recibido nosotros, cada uno por su parte, son dones para poner al servicio de la iglesia. Porque todos los dones buscan la unidad de la misma iglesia y su santificación. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace partícipes a nosotros de la misma vocación de la iglesia a la santidad. Nos hace nosotros, por lo tanto, coadministradores en un punto de esta gracia, siendo que participamos activamente de esta efusión. Bueno, como ven, hay muchísimas cosas que decir a partir de la consideración del Espíritu Santo. Yo les dejo a ustedes la lectura del material y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.